Anarcosindicalismo, teoría y práctica. Rudolf Rocker. Capítulo 6. Evolución del anarcosindicalismo. Parte 2. Laitoinuma, a partir de entonces, siguió su propio camino y ganó terreno en varios países que no habían estado representados en el Congreso en que fue fundada. Sostiene sus congresos internacionales, publica sus boletines y ensambla las relaciones entre las organizaciones sindicales de distintos países. Entre todas las alianzas internacionales del trabajo organizado, es la que mantiene con más lealtad las tradiciones de la Primera Internacional. La organización más poderosa e influyente de la es la CNT de España, la cual, en la actualidad, está desempeñando un papel histórico en la vida de Europa, y que, además, está llevando a cabo una de las tareas más arduas que se le hayan planteado nunca a una organización de trabajadores. La CNT fue fundada en 1911, y en pocos años, contó entre sus afiliados más de 1 millón de obreros y campesinos. Pero la organización era nueva solo en cuanto al nombre, no por sus propósitos y sus procedimientos. La historia del movimiento obrero español ofrece periodos en los que su actividad queda bruscamente cortada por la reacción, y entonces tiene que llevar una existencia oculta. Pero pasado cada periodo de represión, vuelve a organizarse. Cambia el nombre, y el objetivo continúa siendo el mismo. El movimiento proletario en España arranca de 1840, año en que el tejedor Juan Munt fundó en Barcelona el primer sindicato de trabajadores textiles. El gobierno mandó entonces a Cataluña al general Zapatero, con la misión de ahogar el movimiento. Esta actitud dio por resultado la gran huelga general de 1855, que originó una franca rebelión de los obreros que inscribieron en sus enseñas estas palabras: asociación o muerte. La rebelión fue reprimida sangrientamente, pero el movimiento prosiguió clandestinamente, hasta que más tarde el gobierno reconoció a los trabajadores el derecho de asociación. Este primer movimiento de los obreros españoles estaba grandemente influido por las ideas de Pi y Margall, jefe de los federales y discípulo de Proudhon. Pi y Margall era uno de los pensadores de su tiempo, y ejerció poderosa influencia en el desarrollo de las ideas libertarias en España. Sus ideas políticas ofrecen semejanza con las de Ricardo Prisé, José Priestley, Thomas Paine, Jefferson y otros representantes de la primera época del liberalismo angloamericano. Deseaba limitar al mínimo el poder del Estado y sustituir esa institución gradualmente por un orden de economía socialista. En 1868, después de la abdicación de Amadeo I, Bakunin dirigió su célebre Manifiesto a los Trabajadores Españoles, y envió una delegación a España para atraerse a los obreros a la Primera Internacional. Millares y millares de trabajadores se adhirieron a la Gran Alianza, y adoptaron el ideario anarcosindicalista de Bakunin, al que han permanecido fieles hasta hoy. En realidad, la Federación Española era la organización más fuerte de la Internacional. Después de la caída de la Primera República, la Internacional quedó suprimida en España, pero de hecho no se interrumpió, al margen de la ley, su existencia. Al contrario, imprimía sus publicaciones, y retaba a toda tiranía. ¿Y cuándo? Por fin, a los 7 años de persecución indecible, la ley de excepción contra los obreros fue rechazada, surgió inmediatamente la Federación de Trabajadores de la Región Española, en cuyo segundo congreso, celebrado en Sevilla, en 1882, estuvieron ya representadas 218 federaciones locales, con 70.000 miembros. Ninguna organización obrera del mundo ha tenido que sufrir las espantosas persecuciones de que ha sido objeto el movimiento anarquista obrero de España. Centenares de afiliados suyos fueron torturados horrorosamente por inquisidores inhumanos en las prisiones de Jerez de la Frontera, Montjuic, Sevilla, Alcalá del Valle, etc. Las sanguinarias acusaciones contra la llamada Mano Negra, que en realidad no existió, y que fue una pura invención de los agentes gubernamentales para pretextar una justificación al suprimir las organizaciones de los campesinos andaluces. La espantosa tragedia de Montjuic
que en su día levantó una tempestad de protestas del mundo entero. Los actos terroristas de los Camisas Blancas, banda de gángsters organizada por la policía y la patronal para quitarse de en medio a los dirigentes del movimiento por medio del asesinato, de los que fue víctima el mismo secretario general de la CNT, Salvador Seguí. Tales son unos pocos ejemplos de la larga lista, llena de torturas, del movimiento obrero español. Francisco Ferrer, fundador de la Escuela Moderna en Barcelona, y director del periódico La Huelga General, fue uno de sus mártires. Pero ninguna forma de reacción fue capaz de quebrantar la resistencia de sus afiliados. Este movimiento ha dado centenares de las más asombrosas figuras, cuya pureza de corazón y recto idealismo han tenido que ser reconocidos por sus más acerbos enemigos. El movimiento anarquista español de trabajadores no fue apropiado para los buscadores de una carrera política. Lo que ofrecía era peligro constante, cárcel, y con frecuencia, la muerte. Es preciso enterarse bien de la espantosa historia de los mártires de este movimiento para comprender por qué en determinados períodos ha adquirido un carácter tan violento en defensa de sus derechos humanos contra las matanzas a que se entregaba la negra reacción. Las actuales CNT-FAI encarnan las tradiciones del movimiento. En contraste con los anarquistas de otros muchos países, sus compañeros de España fundan su actuación, desde el comienzo, en las organizaciones de lucha económica de los trabajadores. La CNT abarca hoy día un total de 2 millones de afiliados, entre trabajadores de la industria y del campo. Controla 36 diarios, entre ellos Solidaridad Obrera, de Barcelona, que tiene un tiraje de 200.000 ejemplares, cifra no alcanzada por ningún periódico de España, y Castilla Libre, el periódico más leído en Madrid. Esto aparte, el movimiento publica numerosas revistas semanales, 6 de las cuales son las mejores del país. Especialmente durante el último año, ha editado infinidad de excelentes libros y folletos, y ha contribuido, más que ningún otro movimiento, a la educación de las masas. CNT-FAI son hoy la columna vertebral de la lucha contra el fascismo en España, y el alma de la reorganización del país. En Portugal, donde el movimiento obrerista ha recibido la vigorosa influencia del vecindaje español, se constituyó en 1911 la Confederação Geral do Trabalho, la organización obrera más importante del país, que sustenta los mismos principios que la CNT española. Siempre ha sostenido con tesón la independencia de toda influencia de partido político, y ha dirigido numerosos e importantes movimientos huelguísticos. Con el triunfo de la dictadura portuguesa, la CGT se vio obligada a dejar su actuación pública, y en la actualidad lleva una existencia subterránea. Recientes sucesos producidos en Portugal contra la reacción dominante, hay que atribuirlos principalmente a su actividad. En Italia, desde los tiempos de la Primera Internacional, existió un vigoroso movimiento anarquista, que en algunas regiones tuvo una influencia decisiva sobre los operarios y los campesinos. En 1902, el Partido Socialista fundó la Confederazione del Lavoro, calcada en el modelo de las uniones del trabajo alemanas, cuyo propósito era afiliar a todas las organizaciones sindicales del país. Pero no lo consiguió. Ni siquiera tuvo fuerza suficiente para evitar que una gran parte de sus adheridos se sintiese profundamente influida por las ideas de los sindicalistas franceses. Unas cuantas huelgas de amplitud, que fueron un éxito, especialmente las huelgas de campesinos de Parma y Ferrara, dio un vigoroso ímpetu al prestigio de los partidarios de la acción directa. En 1912, fue convocada en Módena una conferencia de varias organizaciones que no estaban en absoluto de acuerdo con los métodos de la Confederación ni con su supeditación a la influencia del Partido Socialista. Dicha conferencia formó una nueva organización a la que llamaron Unione Sindacale Italiana. Esta organización dirigió una ruda lucha por la causa obrera hasta la ruptura de las hostilidades en Europa, en 1914. Tomó especialmente parte en la llamada Semana Roja de junio de 1913. Los brutales ataques de la policía contra los obreros huelguistas en Ancona,
provocaron la huelga general que en algunas provincias dio motivo a una verdadera insurrección armada. Cuando en el año siguiente estalló la Guerra Mundial, se produjeron una serie de crisis en la UCI. El dirigente más influyente, Alceste Ambris, que siempre había desempeñado un papel más bien ambiguo, intentó despertar en la organización un sentimiento en favor de la guerra. En el Congreso de Parma 1914 se halló, no obstante, en minoría, y, con sus secuaces, se retiró del movimiento. Al entrar Italia en la guerra, todos los más conocidos propagandistas de la UCI fueron detenidos y encarcelados. Después de la guerra, se produjo en Italia una situación revolucionaria, y los acontecimientos de Rusia, que en aquellos momentos no podía predecirse la significación que había de tener hoy, tuvieron honda repercusión en el país. Pronto resurgió la UCI, y contó 600.000 afiliados. Una serie de grandes trastornos del trabajo sacudió el ambiente, llegando a culminar en la ocupación de las fábricas en agosto de 1920. El propósito que se tenía entonces era establecer un libre sistema de soviets, que rechazase toda dictadura, y cuyo cimiento lo constituyeran las organizaciones económicas de los trabajadores en forma orgánica. El mismo año la UCI envió a su secretario, Armando Borghi, a Moscú, para hacerse cargo personalmente de cuál era la situación en Rusia. Borghi regresó a Italia tristemente desilusionado. Entretanto, los comunistas habían intentado hacer caer en sus manos a la UCI. Pero el Congreso de Roma, de 1922, condujo a una franca ruptura con el bolchevismo, y a la adhesión del movimiento Light. Por entonces, el fascismo se había convertido en un peligro inminente. Un movimiento obrerista enérgico y unido, en defensa de su libertad, hubiera aún podido poner un obstáculo que detuviera aquella amenaza. Pero la desdichada conducta del Partido Socialista y de la Confederazione, sometida a su influencia, todo lo hizo naufragar. Aparte la UCI, solo quedaba la Unione Anarchica Italiana, agrupada en torno al campeón del anarquismo italiano, a quien se reverencia en todo el mundo, Enrico Malatesta. Cuando en 1922 estalló la huelga general contra el fascismo, el gobierno democrático armó a las hordas fascistas y estranguló la última tentativa hecha en defensa de la libertad y el derecho. La democracia italiana se había abierto su fosa. Se imaginó que iba a valerse de Mussolini para vencer a los obreros, cuando lo que hacía era convertirse en sepulturera de sí misma. Con el triunfo del fascismo, todo el movimiento obrero desapareció de Italia, y con él también la UCI, y todos los que pudieran ofrecer oposición. En Francia, después de la guerra, la llamada ala reformista tomó ventaja en la CGT, resultando que los elementos revolucionarios se separaron y formaron la CDU. Mas como quiera que Moscú tenía muy señalado interés en hacer suya esta organización en especial, comenzó en la misma una labor subrepticia, con la formación de células al tipo ruso, llegando esta perturbación al extremo de provocar, en 1922, el asesinato de 2 anarcosindicalistas, por elementos comunistas en el local de los sindicatos de París. A consecuencia de este hecho, los anarcosindicalistas, con Pedro Besnard, se retiraron de la CDU y fundaron la Confédération Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire, que se unió a la Asociación Internacional de Trabajadores. Esta organización se ha mantenido desde entonces muy activa, contribuyendo grandemente a mantener vivas entre los trabajadores las antiguas ideas de antes de la guerra, sustentadas entonces por la CGT. La desilusión causada por el rumbo de los asuntos en Rusia, y el eco resonante con que entre los trabajadores franceses repercute la lucha de los españoles por su libertad, han causado una intensa reanimación del sindicalismo revolucionario en Francia, tanto que puede predecirse un gran retorno a dicho movimiento en tiempo no lejano. En Alemania, con anterioridad a la guerra, había existido mucho tiempo el movimiento de los denominados localistas, cuyo baluarte fue la Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, fundada en 1897 por G. Kessler y F. Catero originariamente. Esta entidad se inspiró en ideas puramente socialdemocráticas,
pero combatía la tendencia centralizadora del movimiento de la DF. Al reavivarse el sindicalismo revolucionario en Francia, dicho movimiento alemán sufrió una gran influencia, que aumentó considerablemente cuando al principio socialdemócrata y luego anarquista, Dr. Friedeberg, se pronunció en favor de la huelga general. En 1908, la FVDG rompió del todo con la socialdemocracia y profesó abiertamente el sindicalismo. Al terminar la guerra, este movimiento tuvo un gran impulso, y en poco tiempo llegó a tener 120.000 afiliados. En el congreso que celebró en Berlín en 1919, fue adoptada una resolución que presentó R. Rocker. Coincidía en lo esencial con los objetivos de la CNT española. En el Congreso de Düsseldorf, de 1920, esta organización cambió de nombre, y se llamó Freie Arbeiterunion Deutschlands. El movimiento desplegó una actividad desusada en la propaganda, y tomó una parte muy enérgica en las grandes actuaciones de la Organización del Trabajo en la zona industrial renana. La FAUT rindió gran servicio por medio de la infatigable actividad de su editorial, que, aparte una voluminosa cantidad de literatura en folletos, editó un buen número de obras de Kropotkin, Bakunin, Netlau, Rocker, y otros. Propaganda que permitió abrirse nuevos y amplios círculos de conocimiento de las ideas de dichos pensadores. Además de su órgano semanal Der Syndikalist, y de su revista monográfica mensual Die Internationale, controlaba una infinidad de hojas locales, entre ellas el diario Die Schöpfung, de Düsseldorf. Con el acceso de Hitler al poder, el movimiento de los anarcosindicalistas alemanes se desvanece de la escena visible. Muchos de sus afiliados languidecen en campos de concentración, o buscaron refugio en el extranjero. A pesar de lo cual, la organización subsiste ocultamente, desplegando su labor subterránea de propaganda bajo las más penosas condiciones. En Suecia, hace mucho tiempo que hay un movimiento sindicalista muy activo. Los Sveriges Arbetares Central Organization, afiliada también a la IT. Esta organización cuenta con más de 40.000 miembros, lo cual constituye un elevado tanto por ciento en el movimiento obrero sueco. Es excelente la organización interna de los sindicatos de este país. El movimiento tiene dos rotativos, uno el Arbetaren, dirigido por Albert Jensen, en Estocolmo. Cuenta con gran número de destacados propagandistas, y ha inaugurado un activísimo movimiento de juventud sindicalista. Los sindicalistas suecos se interesan muy eficazmente en todos los forcejeos del trabajo ante el capital que se producen en el país. Con motivo de la gran huelga de Adalen, el gobierno sueco mandó por primera vez a la tropa contra los obreros, resultando 5 muertos en el tumulto, a lo que el proletariado sueco organizado respondió con la huelga general, en la que los sindicalistas desempeñaron un papel muy principal, hasta que el gobierno no tuvo más remedio que hacer concesiones. En Holanda, como movimiento sindicalista, había el Nationale Arbeitersecretariat NAS, que contaba con 40.000 afiliados. Pero cuando dicha organización se vio más y más dominada por la influencia comunista, se separó de la misma el Nederlandisch Syndicalistisch Vakverbond, y anunció su adhesión a la IT. La unidad más importante de esta nueva agrupación es la de los metalúrgicos orientados por Rousseau. Este movimiento ha hecho, sobre todo en los últimos años, una propaganda muy activa, y cuenta con un excelente órgano, de Syndicalist, dirigido por Albert de Hoom. Merece ser mencionada la publicación mensual que estuvo apareciendo algunos años bajo la dirección de Amuller Lenin, Grondslagen. Holanda ha sido de antiguo la tierra clásica del antimilitarismo. Domelanie Wenhuis, primero clérigo, y por fin anarquista, respetado por todo el mundo a causa de la pureza de su idealismo, fundó en 1904 el Antimilitarista Internacional, que tuvo influencia únicamente en Holanda y en Francia. En el tercer Congreso Antimilitarista de La Haya 1921, fue fundado el Buró Antimilitarista contra la Guerra y la Reacción, que desde su creación, ha venido haciendo una propaganda internacional sumamente intensa, y ha hallado hábiles y generosos colaboradores en hombres como Bedelickt y Alberto de Hon. Este buró ha estado representado en numerosos congresos internacionales para la paz,
y ha puesto en marcha un servicio especial de prensa en varias lenguas. En 1925 se alió a la AIT, por medio del Comité Antimilitarista Internacional, y en colaboración con este organismo, despliega una lucha incansable contra la reacción y el peligro de nuevas guerras. Hay que agregar a los movimientos citados los grupos propagandistas de Noruega, Polonia y Bulgaria, afiliados todos ellos a la AIT. De la misma manera, el Hyūrengo Dantai Senkoku Kaigi japonés ha entrado en efectiva alianza con la AIT. En Sudamérica, sobre todo en la Argentina, el país más adelantado del continente sur, el joven movimiento obrero estuvo, desde el comienzo, fuertemente influido por las ideas libertarias del anarquismo español. En 1890, fue de Barcelona a Buenos Aires Pellicer Paraire, que vivió los tiempos de la Primera Internacional, y era uno de los campeones del socialismo libertario en España. En 1891, por influencia suya, fue convocado un Congreso de Uniones Obreras en Buenos Aires, y de allí salió la Federación Obrera Regional Argentina. Desde su fundación, la FORA ha seguido actuando, sin interrupción, aunque haya sufrido lapsos de reacción, durante los cuales, como en la actualidad, ha tenido que llevar una actividad en la sombra. Es una organización sindical anarquista que ha sido el alma de todas las grandes luchas del trabajo que tan a menudo han convulsionado al país. Comenzó la FORA su actuación con 40.000 afiliados, cifra que desde la Guerra Europea ha subido a 200.000. Su historia, que ha sido bosquejada por Dea de Santillán en su libro Fora, es uno de los anales que ofrece el movimiento obrero internacional más pródigo en luchas. Durante más de 25 años, el movimiento ha contado con un diario, La Protesta, que bajo la dirección de Santillán y Arango, publicó durante muchos años un suplemento semanal, en el que colaboraban las mejores firmas del socialismo libertario internacional. Cuando el golpe de estado del general Uriburu fue suspendido, pero continúa apareciendo en forma de ediciones clandestinas. Además, casi todos los sindicatos importantes tenían su órgano propio. La FORA se unió muy pronto a la AIT, habiendo estado representada por 2 delegados en el Congreso de Berlín. En mayo de 1929, la FORA convocó un congreso de todos los países sudamericanos, que se reunió en Buenos Aires. La AIT mandó a uno de sus secretarios, a Suchi. En dicho congreso, aparte la Argentina, tuvieron representación Paraguay, por el Centro Obrero del Paraguay; Bolivia, por la Federación Local de La Paz, la Antorcha y Luz y Libertad; México, por la Confederación General de Trabajadores; Guatemala, por el Comité Pro Acción Sindical; Uruguay, por la Federación Regional Uruguaya. Estuvieron presentes los delegados de 7 estados brasileños. Costa Rica estuvo representada por la Organización Hacia la Libertad. Incluso Chile mandó delegados de los trabajadores industriales del mundo, por más que desde que se impuso la dictadura Ibáñez, solo ha podido moverse de una manera secreta. En este congreso, se fundó la Asociación Continental Americana de los Trabajadores, que constituye la división americana de la AIT. Tuvo primero su central en Buenos Aires, pero a causa de la dictadura, tuvo que ser trasladada al Uruguay, primero, luego a Chile. Tales son las fuerzas con que el anarcosindicalismo cuenta en la actualidad en unos y otros países. En todas partes, tiene que mantener una lucha difícil contra la reacción, y a la vez contra los elementos conservadores del presente movimiento socialista. La heroica guerra que sostienen los trabajadores de España hace que la atención del mundo entero se concentre hoy en este movimiento. Sus afiliados están firmemente persuadidos de que se abre a sus ojos un inmenso y triunfal porvenir. Fin del capítulo 6. Evolución del anarcosindicalismo. Parte 2. Anarcosindicalismo. Teoría y práctica.